Otro tema que también tiene frecuencia importante en las preguntas que están viniendo a los exámenes, patología testicular. Un escolar de 12 años que es evaluado por tumefacción escrotal manifiesta súbito dolor que es irradiado al abdomen y que tiene náuseas. Al examen, el testículo está difusamente doloroso y la piel es edematosa. ¿Cuál sería su diagnóstico? Esa es la pregunta. Estamos frente a un cuadro doloroso testicular, ¿verdad? Recuerden que ahí teníamos algunos diagnósticos diferenciales cuando valorábamos el dolor testicular o el síndrome doloroso testicular. Teníamos por una parte a la cabeza los cuadros de torsión, teníamos cuadros de orquitis, pero tendríamos que tenerlos mapeados porque al final la clínica podría llegar a ser quizás ligeramente parecido, pero tienen que tener algunas características. Vamos a ponerlas aquí. Dolor testicular. Por una parte tenemos la torsión y por otra parte vamos a tener lo que es la orquitis, la orquiepididimitis. ¿Cuál es la diferencia? Primero, una de estas que la torsión siempre es un dolor súbito. Una palabra clave que vas a hacer en los exámenes es que va a decir súbito. Esta es una emergencia urológica. Dentro de las características que vas a encontrar, que el testículo va a estar horizontalizado. Vamos a valorar el signo de Prem, que va a ser negativo. Ahí se puede valorar en relación a la elevación del testículo, ¿no? Y aquí también lo estamos viendo, el examen físico. Luego el reflejo cremastérico, que va a estar abolido. Solo hemos visto en fase 1. Estamos repitiendo para que lo tengan mapeado. Y en relación al tratamiento es la orquidopexia bilateral, siempre. Pero, ¿cuál es el punto de corte aquí? Para hacer una orquidopexia bilateral, el número de horas, ¿no? Que era 6 horas. Pasadas las 6 horas, era una orquiectomía. La orquiectomía era pasada las 6 horas. Luego tenemos lo que era la orquitis. Acá tenemos dolor también, la polaridad, porque aquí el testículo, su polaridad va a estar conservada. El signo de Prem va a ser positivo. Y a la elevación, justamente por eso, el signo de Prem positivo, a la elevación del testículo mejora el dolor. En cambio, en el otro, la elevación empeoraba. Y ese es un reflejo cremastérico normal. Ok, tenemos eso. Con esta información importante que estamos recapitulando, vamos a responder esas preguntas. ¿Cuál sería entonces el cuadro que nosotros tendríamos que sospechar por lo que estábamos ahorita mencionando respecto al dolor? Por la edad, por la evolución, por el dolor, la localización y prácticamente eso es lo que podríamos sacar aquí. Edad 12 años, infección, inflamación, tumefacción escrotal y súbito dolor, ahí está, difusamente doloroso y edematoso. El diagnóstico más probable va a ser torsión testicular, ¿verdad? La otra, la orquitis, la edad podría ser, pero la evolución de estas son subagudas. Son cuadros subagudos, ¿ya? Y generalmente hay otros antecedentes. Tiene que haber más sintomatología urinaria, tiene que haber un antecedente de actividad sexual, cosa que no hay. Entonces, si no hay, es negativo o no contribuye a la historia. Siguiente pregunta. De NAN 2020. Varón de 15 años refiere dolor testicular derecho de 6 horas de evolución. ¿Ok?
Antecedente de testículo retráctil del mismo lado. Al examen físico destaca discreta horizontalización del testículo derecho y reflejo cresmastérico ausente. Ya, palabras clave. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Doctor, ¿qué es reflejo cresmastérico? No he entendido. Vuelvo a repetir. Cuando se genera lo que vendría a ser, estamos bien, cuando valoramos el reflejo cresmastérico, la elevación del testículo. Si el dolor empeora es negativo, si el dolor mejora va a ser positivo. Ya en relación a eso también tengan en consideración el signo de Prem. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable aquí? Volvemos a estar frente a un cuadro de torsión testicular. Vamos con el siguiente caso. Varón de 35 años, operado en infancia por presentar criptorquidia. Ya saben que la criptorquidia es cuando no desciende el testículo, ¿verdad? Cuando no desciende el testículo. Te dicen que hace 2 meses nota tumoración en el testículo derecho de 3x3. Muy bien, esta es una pregunta que está asociada un poco más a un hallazgo propio de un tumor. Dice que es indoloro. Típico de los tumores de testículo. Y te dice que la ecografía documenta dicha tumoración. No se palpan ganglios inguinales. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? En este caso, al toque nada más pensamos en un cáncer testicular, por las características que nos están brindando, ¿no? Antecedente de criptorquidia, la edad, la tumoración y el cuadro propio, indoloro. Recuerden que el tumor testicular es la neoplasia más frecuente en varones jóvenes. Estamos valorándolo acá. ¿Cuál es el tumor más frecuente? El tumor más frecuente es el de las células, el de seminoma. Si tú, por ejemplo, tienes lo que sería un linfoma, ¿en quién vas a pensar? Básicamente en un varón mayor de 50 años, ¿ya? ¿Cuál es la clínica más frecuente? La clínica más frecuente es una masa escrotal, ¿no? Una masa testicular indolora. Eso es lo que tienes que también recordar. Ya dentro de las patologías testiculares, el seminoma es un tumor de células germinales, que entre sus características producen marcadores tumorales, porque hay tumores de células germinales tipo seminoma y tipo no seminoma. Y está lo que sería, dentro de los tumores de células no seminomas, algunos tipos más, ¿no? Pero del tipo seminoma que has mencionado, José Manuel, que es correcto, hay variantes, ¿verdad? ¿Cuál es la variante más frecuente? Si te acuerdas, ¿cuál es? Porque hay variante clásica, variante espermatocítica y la variante anaplásica. ¿Cuál es la variante más frecuente? La variante clásica. Muy bien, Caroline, por ahí. La variante clásica es la más frecuente. ¿Cuál es la variante que tiene peor pronóstico? La anaplásica. ¿Y cuál es la variante que tiene mejor pronóstico? La espermatocítica. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes procedimientos diagnósticos debe incluirse en el estudio inicial de las tumoraciones testiculares sólidas malignas evidenciadas en el examen clínico y ecográfico? Bien, ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes? Hace un ratito les mencioné que depende mucho de lo que vendría a ser el tipo de tumores que vamos a tener, pero si nosotros lo clasificamos en tumores así rápidamente primarios,
y secundarios. Dentro de los primarios tenemos los tumores de células germinales y de células no germinales. De los de células germinales producen marcadores tumorales y de células no germinales no producen marcadores tumorales. Acuérdate de eso. Y dentro de ellos se acuerdan aquí, les estoy mencionando los seminomas y no seminomas. Esa es la estructura gráfica que debes de tener. Pero ¿cuáles son esos marcadores que podemos valorar? Es el dosaje de la alfa-fetoproteína y el dosaje de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Cuál es la clave aquí? Es la E. Es la E. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Niño de 13 años que tiene dolor de testículo derecho de 3 horas de evolución. Al examen clínico presenta dolor a la palpación en el polo superior del testículo derecho que tiene un signo del punto azul. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ese es un hallazgo también propio, con una palabra clave que está aquí, que se denomina punto azul, que está asociado a la transluminación, cuando se observa justamente en el polo superior testicular. Y esto es propio de una torsión, también de testículo, pero del apéndice testicular. El apéndice testicular es la parte del hidátide sésil de Morgani, que ustedes saben que es el resto del conducto mulleriano y que debería estar presente en el 90% de los testículos. Pero cuando éste se llega justamente a torcer, es que genera este cuadro, en la torsión del apéndice testicular. ¿Cómo lo puedes sacar? Porque este se va a poder evidenciar justamente con esta transluminación en el famoso signo del punto azul. Siguiente, varón de 14 años que acude por hinchazón y dolor en el escroto derecho al examen testículo aumentado de tamaño y doloroso. Prueba de transluminación de nuevo positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí, en este cuadro de transluminación, están valorando toda la bolsa escrotal. El cuadro que deben tener mapeado aquí va a ser justamente la de un hidrocelio, ¿no? Porque aquí sí te están hablando acerca de toda la parte del testículo aumentado de tamaño doloroso. El otro solamente era un punto, ¿no? En el polo superior del testículo derecho. He colocado ambos, siendo esta última la del ENAN, porque se valora lo que vendría a ser la transluminación, pero la localización es diferente. Y en relación a ello, el cuadro a explicar, también tienes que tenerlo mapeado. Recuerden que el hidrocele es cuando existe fluido, ¿no? Alrededor del testículo, que lo que muestra o nos ayuda a identificar es una inflamación del escroto. Normalmente se da más en recién nacido y desaparecen de manera espontánea durante el primer año. Pero también se puede dar en personas de mayores respecto a una lesión o un proceso de inflamación, que es lo que estaría explicando más en este cuadro. Varón de 18 años, consulta por tumor en testículo derecho. La biopsia revela un cáncer de testículo tipo no seminoma. Ok, excelente. ¿Cuál es el marcador tumoral que solicitaría para hacer su seguimiento? Muy bien, eso también está sencillo porque habíamos hablado hace un rato que si es no seminoma, ¿verdad? No seminoma habíamos hablado que básicamente sí produce marcadores tumorales. Acuérdense, que no produce marcadores tumorales son de células no germinales. No se vayan a confundir. Es diferente. Pero, ¿qué marcador? Ahí ustedes tienen que tener mapeado esto. Tenemos el tumor de células germinales seminoma y tenemos tumor de células germinales no seminoma, donde tenemos el coriocarcinoma. En el no seminoma tenemos el coriocarcinoma. ¿Y cuáles son los otros?
tenemos al teratoma, tenemos al tumor del seno endodérmico y tenemos el carcinoma embrionario. Los pongo juntos porque estos tres va a ser con un marcador y el otro va a ser con otro, ¿no? El coriocarcinoma básicamente es la beta-HCG, el marcador que en el 100% de los casos se va a elevar. En cambio, en estos sí se puede elevar tanto la alfa-feto como la beta-HCG, ¿ya? Y en los tipos seminomas solamente es la beta-HCG. Recuerden eso. O en este caso te están preguntando cuál es el marcador tumoral que solicitaría para hacer su seguimiento en un tipo no seminoma, ¿ya? El carcinoma embrionario, antígeno polipéptico, prostático, es la alfa-fetoproteína, definitivamente. No, es una pregunta más abierta, ni siquiera tan específica. Siguiente pregunta, varón de 26 años, que te dicen que se realizó una hernioplastia inguinal anterior con malla por presentar hernia inguinal indirecta derecha. 5 días después de la intervención refiere temperatura 38.5, examen, dolor y aumento testicular derecho. Miren, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vimos el antecedente. Es una orquitis. El antecedente nada más, de manera rápida, es la que te está indicando. Fiebre, ¿verdad? Sintomatología, antecedente, un cuadro subagudo, dolor, ¿sí? Y sobre todo, bueno, si se valorara el reflejo cremastérico, tuviera que estar presente. Hombre de 35 años que consulta por la aparición de una masa en el testículo izquierdo que no tiene antecedentes traumáticos ni infecciosos. La ecografía muestra que se trata de una masa sólida. Demuestra una masa sólida. ¿Cuál de las entre las siguientes es la actitud a seguir más adecuada? 35 años, dolor, masa, ¿qué es lo que deberíamos de valorar? Nosotros aquí estamos frente a una posible situación donde hay que descartar una patología de tumoración testicular. Y si bien es cierto, primero tienes que hacer lo que es la exploración física, lo segundo que tienes que hacer es una ecografía, y lo tercero es marcadores tumorales más una ORI, ¿no? Orquictomía radical inguinal. Y luego de nuevo tus marcadores tumorales, con la intención de estadificar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás frente a un tumor testicular, es la orquiectomía por vía inguinal previa de muestra sanguínea para poder determinarlo antes y después. Siguiente. Varón de 15 años acude al centro de salud por presentar aumento de volumen y de consistencia de testículo derecho, el cual es indoloro. La transiluminación es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Paciente joven acude a presentar volumen y de consistencia de testículo derecho indoloro. Por esto, y por justamente la transluminación negativa, el cual te podría hacer sospechar sobre alguna situación benigna, lo primero que tendrías que descartar si es un cáncer testicular, ¿sí? Porque esto ya te hace falso por la transluminación. La torsión tiene otro cuadro, la torsión es un cuadro doloroso, ni siquiera es tanto de lo que vendría a ser de hallazgo, y eso también genera dolor, ¿no? Entonces, por esa razón, rápidamente, cáncer de testículo. Los testículos se originan en la cavidad retroperitoneal antes, es un concepto, ¿no? Antes de los 2 años de haber descendido el escroto. La falta de descenso se conoce como criptorquidia bilateral. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de esta anomalía? ¿Cuál de las siguientes es consecuencia de esta anomalía? Tenemos teratospermia, varicocele, hidrocele y azospermia. Asociado a la infertilidad, la azospermia es lo que tú tienes que sospechar. Varón de 14 años que desde hace 2 horas presenta dolor intenso, hipolacuria, luego de una noche de baile, dice, ¿no?
Al examen, edema a nivel escrotal, dolor a la palpación, transluminación negativa. ¿Cuál es el tratamiento? 2 horas, presenta dolor intenso en el escroto y colaquiuria luego de una noche de baile. Si tú estás valorando aquí el antecedente, estamos considerando el tiempo, la edad, el cuadro, lo que vas a hacer o vas a sospechar. ¿Qué vas a sospechar? ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Porque eso es lo primero que tienes que valorar. ¿En qué están pensando? En una torsión, muy bien. En una torsión testicular. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una orquidopexia bilateral, ¿no? Una orquidopexia bilateral. Por el cuadro, es al toque. Edad, tiempo, clínica, etc. ¿Cuál es el diagnóstico entre los siguientes que está asociado a un niño de 8 años con signos inequívocos de pubertad precoz y que en la exploración presenta una masa en testículo derecho de 2 centímetros de diámetro? Al toque nada más, dentro de las situaciones clínicas tumorales de lo que vendría a ser tumores de células no germinales, que es la que no hablamos, está el tumor de células de Sertoli, está el tumor de células de Leydig y está el gonadoblastoma. Esos son los tumores de células no germinales, que no producen, no germinales, no producen marcadores tumorales. Y por los hallazgos que tiene el paciente, que es propio de una pubertad precoz, el tumor de células de Leydig es en lo que debe de sospechar, donde hay un incremento de la acción de la testosterona. Y por ende existe una pubertad precoz.